Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un lienzo de 70 por 30 centímetros. El lienzo está pintado con esmalte acrílico y está seco, entonces podemos trabajar nuestra técnica del arte fluido base, usando pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua. Como siempre, trabajamos sobre húmedo, hay que echar agua. Ok, sea tablero, sea papel de fotografía, sea lienzo, hay que echar agua. Ya sabemos que esta técnica se aplica sobre muchas bases. Ahora fijarse, mi gente, vamos a crear bellezas, pinceladas. Míralo, pintura del pudding, el lienzo está mojado, que eche agua y ahora voy a hacer estas líneas. Fijarse bien ahora lo que voy a hacer con el color amarillo, porque de aquí vamos a repetir esto, nada más. Pinceladas repetidas. Míralo, estoy colocando mi pintura. Siempre la primera pintura que pongo va a dar un poco de tiempo, por eso necesita 2, 3, 4 minutos para llevarla encima el lienzo. Como hay agua, entonces necesita muchas pinceladas para que se coloque la pintura encima. Míralo. Y aquí al mismo tiempo estoy enseñándome, gente, mira, coloqué la pintura, quiero hacer efectos solo con un color. También, míralo, pinceladas. Mira, pongo pinceladas, esto para colocar la pintura. Para crear efectos, míralo, como pongo el pincel. Míralo, va marcando entonces el pincel como hay pintura y agua ahí, pues marcando así, va a dejar marcas y vas creando el efecto 3D con toda la tranquilidad. Fijarse, mi gente. Aquí se trata de colocar el color amarillo encima, pero quiero enseñaros este diseño para seguir. Ok, para que sea fácil para mi gente que quieren hacer este tutorial tan bonito. Entonces, ¿acordasteis cómo fueron nuestras pinceladas? Vamos a repetirlo ahora con otro color y así queda más claro todavía. Fijaos bien. Una línea por aquí, mira, color naranja, puse. Y otra línea que va para ahí, para arriba. Así es, míralo. Cogí una pincelada de color naranja y voy repartiendo así. Pinceladas para arriba, ¿ok? Y pinceladas para abajo. Vais a verlo. Mira, repitiendo pinceladas. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Míralo, cuando doy para abajo, entonces estoy metiendo el color naranja encima el amarillo. Es maravilloso, mi gente, esta técnica. Fijaos. Sin añadir tanta pintura, míralo, con un poco de naranja que coge al principio, estoy haciendo este diseño. Míralo, por favor, cómo se crea el efecto 3D con esta técnica mágica, mi gente. El arte fluido base. Míralo, por favor. Dos colores y estamos sacando ya texturas y efectos 3D. Vamos, mi gente. Por la segunda vez puse el color naranja otra vez y doy pinceladas. Otras pinceladas. Da igual el pincel que usas aquí, que sea un poco liso, nada más. Un poco liso, que no sea ni de marca, de lujo, ni nada. Un normalito. Y vas repitiendo y fijas aquí cómo van mezclando los tonos. Y de dar arriba para abajo, míralo como estoy dando, van mezclando los tonos y crean el efecto 3D. Aquí esto es la esencia del arte fluido base de esta técnica. Tenemos que preparar el lienzo para que nos dé, para poder trabajar esto. Esto ya lo tengo enseñado a mi gente de hace 4 años y medio. Se usa sobre tableros de madera MDF, sobre papel de fotografía. Sobre lienzo, solo el lienzo hay que prepararlo, darle una capa de esmalte acrílico para que vaya todo después de lujo como estáis viendo. Míralo, por favor, pinceladas repetidas. Mira qué cosa más bonita. ¿Ves? El diseño lo mismo que hicimos con el amarillo, ¿a que sí? Esto, mi gente, para que veáis las direcciones de las pinceladas. Y así creamos el efecto 3D de maravilla. Claro que vamos a rellenar solo esa parte del amarillo, claro, para tenerlo todo igual. Lo dejaba para que sea más fácil a mi gente hacer este diseño. Ok. Otra vez, míralo, repitiendo ahí lo mismo. Y pongo un poco de naranja para meterlo ahí, como no había.
pues vuelvo, mira, pinceladas para arriba, para abajo, marcando, repitiendo, míralo, pinceladas repetidas, pero tenemos aquí un efecto 3D brutal, mi gente. Mira, unas ramas. Esas ramas las ofrecí, mira, hice tutoriales, muchos tutoriales que tenemos en esta técnica. Míralo, por favor, cómo queda. La tenemos, esas ramas, de hace tiempo, de hace muchos años, que lo hicimos en tableros de madera MDF, pero siempre decía que lo mismo se practica en muchas bases, que tengo un tutorial donde explique todas las bases hace 4 años y medio. Ok, mi gente, lo mismo que hicimos con el amarillo y naranja, ahora con el rojo. Fijaos, ahora es fácil, tenemos el diseño ya desde el amarillo y naranja que hicimos, ahora al rojo seguimos lo mismo. Lo mismo, las mismas direcciones que teníamos, vamos a seguir metiendo el color a rojo, pero hay que, encima rojo, hay que darle otra vez otras pinceladas para que vaya mezclando con el naranja y el amarillo. Esto es, repitiendo las pinceladas. Mira, lo vuelvo a marcar, esa parte triangular que la tenía en blanco. Voy a marcarla así, metiendo, mira, pinceladas de color rojo. Y así, cuando se va mezclando con los tonos que hay debajo, pues me va a dar tonos diferentes del rojo. Y eso es lo que quiero lograr aquí. Perfecto. Míralo. Marco esa parte. Donde veo que hay poco rojo, pues meto esa parte, ya la teníamos. Pero esa parte le falta un poco de rojo, que hay mucho amarillo y naranja. Y vuelvo metiendo rojo y haciendo las mismas pinceladas con las mismas direcciones. Ok. Para seguir nuestro diseño. Es una obra grande que la pueden aplicar mi gente tranquilamente sobre un lienzo, como estáis viendo. Míralo, por favor, una belleza. Ahora sí, el momento mágico. Para mí siempre el trabajar con el pincel limpio es maravilloso. Es maravilloso porque con el pincel limpio, pues estás limpiando la parte que tú quieres que saques el color blanco. Entonces, repasando, se va viendo el color de la base. Mira lo que maravilla. Porque aquí hay un artista que está llevando esta técnica de hace un año que lo está llevando, pero cuando llega aquí, ella echa el color blanco. Ok, y el color blanco cuando lo echas aquí en mojado no va a dar mucho efecto. Entonces tienes que echar mucho. Hasta que se queda, después al secar queda ahí algo que se ve con relieve. Ok, nuestro trabajo, como se presentó la técnica, con sus bases, con sus materiales y con su acabado de esta forma, mi gente. El blanco puedes ponerlo cuando se seque, esto sí. Vamos, míralo, con el pincel limpio lo que creamos aquí, una maravilla. Ahora sí, ese momento para disfrutarlo. El último que voy a poner, el color negro. Ahora, ¿acordáis aquí el triángulo? Pues míralo. Después de poner el amarillo, el naranja, el rojo, y fuimos con el pincel limpio para que se vea el blanco, y ahora lo marco. Todo el diseño ahora se va a ver con esas pinceladas. No quite nada, mi gente, aunque sea un poquito largo el tutorial, pero eso, verlo ya relaja el alma. Solo ver esas pinceladas. Aquí el pincel tiene otra función. No se trata de dibujar ni de pintar. Nada. Encima, este lienzo que tiene la base resbalante, lisa, y las pinturas están tiernas para que se vayan resbalando tranquilamente. Pones el pincel y se va tranquilamente aquí. Algo maravilloso lo que estamos viendo, mi gente. Míralo, por favor. Un abstracto total. Puedes quedar con él tranquilamente. Ya que con el naranja y el amarillo ya me gustaba, pues mira aquí, por favor. Una belleza total. Lo que nos regala la técnica del arte fluido base. Algo maravilloso. Podemos quedar con esto tranquilamente. Eso es un abstracto total. Mira que el fondo que tiene, por favor, el relieve que tiene,
y todo plano. Míralo. Ahora, de aquí, de este abstracto, como siempre me conocéis, y yo ofrezco obras en la misma obra. Y tú después ya coges, te quedas con lo que a ti te gusta. Ok, yo ofrezco aquí una técnica, no solamente una obra. Fijaos, puedo poner el mismo color negro, y ahí como estoy dándole ahí mezclando, entonces se va a volver el color marrón con el color que hay debajo. Ok, repaso. Puedo, mira, dibujar así tranquilamente con un pincel una montaña y queda perfecto. Y lo demás queda, eso todo queda un paisaje. Mira, el pincel limpio estoy quitando ahí para que se vea texturas. Si quieres montañas con texturas, es otra cosa. Míralo, llevarlo todo así liso, tranquilamente, pues otra opción. Y queda ahí, mira, los tonos ahí naranja debajo, y queda con la montaña así y el cielo maravilloso. Otra cosa, con el pincel dándole golpes. Golpes, 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 golpes. ¿Esto qué quiere decir? El golpe del pincel me va a dejar marca. Y esa marca me va a dar una textura. Textura espectacular, mi gente. Míralo, lo marco como una montaña con vegetación. Y después puedo marcar, mira, tierra tranquilamente. Otra opción. ¿A que sí? Algo maravilloso. Pero sabemos que podemos usar también el plástico. Aquí el plástico, el globo, el pincel, el guante, el dedo, la espátula, todo lo que tú quieras sirve. Mira, aplasto el plástico y levanto y creo una textura original. Esto lo vais a ver después y vais a flipar, gente, con la textura que sacamos ahí. Ahora que lo dejé secar y después le di una capa de barniz. Barniz, tengo muchos tutoriales en mi canal, barnizando tableros de madera, de MDF, barnizando papel de fotografía y barnizando lienzos. Ok, míralo, por favor, cómo queda. Una capa de barniz, mira las profundidades que tenemos aquí, los tonos que hay aquí, este abstracto, este paisaje tan chulo. Míralo, un lienzo de 70 por 30, mira cómo queda. Después de una capa de barniz, ¿quieres mate? ¿Quieres brillo? Aquí el trabajo queda plano, perfecto, liso, fenomenal. Míralo al aire libre, ahí fuera del taller, mira cómo se ve, por favor. Mira qué profundidades aquí, esas líneas entramadas ahí, entre ellas algo maravilloso para crear un fondo, un abstracto, un paisaje. Mira qué texturas. Sale el color rojo ahí, esas líneas salen del dibujo, por favor, y la profundidad del amarillo en naranja brutal. Pero esperar, por favor. Quiero enseñaros ese efecto, esa textura tan maravillosa. Eso ya lo hemos visto en muchos tutoriales, pero aquí lo junté para que veáis esto. Esta técnica es arte fluido base, lo que se puede hacer. Mira qué texturas, mira qué efectos y qué manera tan sencilla para lograrlo. Algo mágico. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.